Buenas noches, muchas gracias a quienes el día de hoy nos acompañan en esta sesión semanal de diálogos que transforman. Estamos el día de hoy, pues de nueva cuenta convocados como lo venimos haciendo ya desde hace más de 5 años en esta emisión Diálogos que transforman, que pues es un esfuerzo que realizamos el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey. Diálogos que transforman es un espacio de encuentro y reflexión semanal que reúne voces diversas para profundizar en temas de liderazgo, espiritualidad, cultura y acción ciudadana. Y nuestro propósito es ofrecerles herramientas y éticas y motivadoras que inspiran a transformar la realidad desde la conciencia, la palabra compartida y el compromiso colectivo. Y el día de hoy, pues vamos a abordar un tema muy actual, muy importante, que es el tratar de traer a nuestra época digital, pues las enseñanzas de la encíclica Rerum Novarum. Pero antes de que iniciemos con nuestra charla y previo a que les presentemos a nuestro invitado, nuestro destacado invitado del día de hoy, quiero recordarles que pues la Universidad Vasco de Quiroga, en conjunto con el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey, pues están desde hace ya también varios años pues promoviendo la maestría en doctrina social cristiana. Precisamente pues uno de los puntos que necesariamente estudiamos ahí pues es precisamente la encíclica Rerum Novarum, que pues es, vamos a señalarlo, pues el punto de partida de la sistematización ya de la doctrina social en la época contemporánea. Entonces, pues esta maestría, como ustedes saben, es una maestría que cuenta con reconocimiento de validez oficial. Los que la cursamos y terminamos, pues tenemos nuestra cédula profesional emitida por las autoridades educativas, por la SEP. Entonces les invitamos a que pues se animen a inscribirse. El próximo semestre pues empieza en agosto. Tenemos todavía tiempo para que pues vayan ajustando sus horarios, sus días y nos inscribamos. Es una maestría muy accesible, sus precios y sus tanto de las colegiaturas como de la inscripción son verdaderamente accesibles, muy muy accesibles. Entonces, ojalá, si alguien se interesa, pues comuníquese con nosotros a través de ya sea las redes sociales o directamente, pues la mayoría tienen nuestros datos y si no, pues aquí los compartimos de manera permanente. Bueno, entonces con este antecedente, con esta invitación a inscribirse, a registrarse en la maestría en doctrina social cristiana, ahora sí vamos a pasar al tema del día de hoy, el tema que nos convoca. Y quiero primero que nada presentarles a nuestro invitado. Es el presbítero, el padre licenciado Albino Salvador Estrada Molina. Él, pues como lo ven, aquí está con nosotros, pues es muy joven, nació en 1987, o sea que pues ya es sacerdote, pero pues todavía, pues apenas está en los albores de la vida, ¿verdad? Hace 11 años, ¿verdad? Mira, fue ordenado hace 11 años. Y como sacerdote de Jesucristo y configurado con él, busca servir a la iglesia a través de la guía y santificación del pueblo de Dios. Desde su formación en el área de la sociología, sabe que puede incidir desde la enseñanza social de la iglesia en el mejoramiento de la sociedad. Es licenciado en ciencias sociales. Fíjense, a pesar de su corta edad, miren nada más, es licenciado en ciencias sociales, con especialidad en sociología por la Universidad Gregoriana en Roma. Además, se licenció en filosofía con la tesis Jerarquía de Valores en el Pensamiento de Max Scheler. Fue ordenado sacerdote pues allá el 12 de diciembre del 2014, pues apenas, en la Catedral Basílica de León, por manos de Monseñor Alfonso Cortés Contreras, entonces arzobispo de León. Ha sido vicario parroquial en Guanajuato capital, en patrocinio de Nuestra Señora de Guanajuato, en la comunidad de Yerbabuena y en la sede episcopal en la parroquia del Señor de los Milagros. Y párroco en la parroquia de la Sagrada Familia. Actualmente es vicario en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de la Misericordia, allá en León, Guanajuato.
tiene un diplomado en realidades urbanas con la doctora en sociología Montserrat Espín y ciudadanía y políticas públicas en el INDOSOC en 2023. Desde diciembre de 2025 a la fecha es conductor del programa radial En el Mundo y Transformando el Mundo, con el objetivo de promover el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, pues el padre Salvador Estrada el día de hoy nos va a hablar sobre la Rerum Novarum en la era digital. Y bueno, pues no digamos más, y padre Salvador Estrada, bienvenido aquí a Diálogos que Transforman. Estamos muy complacidos de que haya aceptado la invitación a platicarnos sobre este importante tema y pues tiene la palabra. Se está escuchando un poquito muy lejos. A ver. No, se oye muy bajito. Muy bajito. Para el micrófono. Si no, lo desconecto este micrófono y hablamos directamente de la computadora. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí. Claro, muy bien. Bueno, muy buenas noches. Como ya les dijeron, soy el padre Salvador Estrada. Para servirles con un gusto, estoy yo sirviendo ahorita en la Arquidiócesis de León. Y me pidieron que hiciéramos un poquito un estudio sobre la Rerum Novarum, la cuestión social del Papa León XIII, pero con una aplicación hacia esta nueva era digital, ¿verdad?, en la que nos encontramos, donde muchas cosas van cambiando y seguirán cambiando. Eso es algo que no se nos tiene que olvidar, ¿verdad? Siempre la cuestión social va evolucionando y con ella también la doctrina social de la Iglesia va evolucionando para dar una respuesta a esas situaciones. Voy a compartir mi pantalla para poder tener una idea. Espero que sí, creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí, ahí se ve perfectamente. Muy bien. Bueno, miren, algo bien interesante para comenzar este momento de estudio. Vamos a empezar por ubicarnos en la realidad. Eso es lo más importante siempre en estas cuestiones. Primero, pues, ¿quién es el Papa León XIII? Es el Papa de la cuestión social, ¿verdad? Se llamaba Gioacchino Pecci, que él asume el nombre de León XIII y es recordado como de los pontífices más influyentes de la historia contemporánea. Es de los papas que ha tenido un pontificado muy largo, desde el año 1878 a 1903, y marcó la transición de una iglesia que se mostraba siempre hacia la defensiva, hacia una iglesia capaz de dialogar con los desafíos de la era industrial que él le tocó vivir, todo este cambio, ¿verdad? Él entra como papa a partir de la muerte de Pío IX en el año 1878. Como se ve él, en primera instancia, él se encuentra en una posición muy delicada porque la iglesia había perdido los estados pontificios y en ese momento recordemos que Papa Pío IX se declara prisionero en el Vaticano. Entonces él viene a hacer precisamente esa nueva comunicación de la iglesia con ese estado italiano que apenas empezaba a formarse, y él pues es elegido a los 68 años. En realidad, para ese momento histórico, él era considerado pues alguien de avanzada edad, y pues muchos lo pensaron, como comúnmente se equivocan, sería un papa de transición, un papa que solamente llegaría en un momento determinado, en lo que se acomodaban las cosas, y llegaría alguien más a ocupar ese lugar. Pero no, su papado es un papado muy largo, de 25 años, y el contexto histórico, yo creo que ya muchos no lo sabemos, pero no vale la pena, más bien vale la pena recordarlo. Él llega en plena revolución industrial. El panorama pues que se enfrentaba era complejo, ¿verdad? Era toda la cuestión obrera, las masas trabajadoras que vivían en condiciones de explotación extrema,
en hacinamiento, en pobreza, donde empezaba el auge del socialismo, con todo el pensamiento marxista que ganaba terreno, ofreciendo soluciones para mi, pues, en mi sentido, digámoslo así, muy radical para resolver la desigualdad, pero también él le toca enfrentar un liberalismo radical, lo que hoy nosotros conoceríamos como neoliberalismo, un capitalismo desenfrenado que no solamente ignoraba la dignidad humana, sino que solamente se enfocaba en el beneficio económico. ¿Esto qué provoca? Bueno, también provoca lo que nosotros hoy conocemos como secularización. Los estados europeos empezaban a alejarse de la influencia eclesial y empezaban con estos primeros proyectos de leyes laicistas. El problema de entender el laicismo es darnos cuenta que hay un concepto erróneo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro estado se declara como un estado laico. El problema es que decir estado laico lo consideran muchos como más bien un estado sin religión y sin ninguna posibilidad de expresar religión. ¿Qué es lo que más bien nosotros debemos entender como un estado laico? Un estado que garantiza el derecho a la libertad religiosa. Yo, aunque no tengo el Estado, no tengo una religión propia, no me declaro ni católico, nada de este estilo, pero procuro que tú tengas el derecho a que puedas ejercer tu libertad de expresar tu religión. Esto es algo que en su momento no se veía así, más bien se veía como negar este derecho a que puedas expresar tu fe en manera pública. Y entonces, esto es lo primero que podemos decir en el contexto histórico en el que se realiza esta introducción al concepto de Papa León XIII y todo lo que surge alrededor de la encíclica Rerum Novarum. ¿Qué es lo que nos propone también en este caso el Papa? Miren, en primera instancia, el Papa León XIII se le considera como un papa intelectual. Con él se restaura el tomismo dentro de la Iglesia y el estudio de la filosofía aristotélico-tomista, y en la encíclica Aeterni Patris pues impulsa este estudio, ¿verdad? Y esto le da un rigor filosófico a la Iglesia frente a todas las corrientes modernas de filosofía. Otra aportación que se realiza a partir del Papa León XIII es la apertura de lo que nosotros conocemos como archivos vaticanos. Él consideraba que era necesaria esta apertura porque permitía que todos los investigadores vieran los documentos que por años la Iglesia había tenido y que al abrirlos permitía, y así lo decía el Papa León XIII, era una Iglesia que no le tenía miedo a la verdad histórica. Y esto es un avance muy grande, muy importante, porque considerando que la Iglesia conservaba muchos archivos, al dejarlos a la luz, permite que todos los hombres tengan el conocimiento y tengan un acercamiento a documentos que les permiten hablar y sobre todo les permiten conocer lo que la Iglesia ha hecho a lo largo de muchos siglos, ¿verdad? Y también era un pontífice muy diplomático. Él logra normalizar las relaciones tanto con el Estado italiano como con el Estado alemán, con el Estado francés. Entonces, que eran en ese momento podemos decir, la punta de lanza de las sociedades en Europa. Aquí lo que nosotros podemos descubrir pues, es precisamente que él, aparte de su aportación, no solamente en la cuestión social, sino en todo el aspecto de la Iglesia, viene a ser un papa de gran trabajo, de gran labor, y que no solamente se enfocó a una cuestión, sino que él trató de hacer lo que nosotros hoy llamamos, o lo que en su momento le llamó Juan XXIII, el ayornamiento, la puesta al día de la Iglesia, en ese primer diálogo de la Iglesia con la sociedad y con esta sociedad moderna, ¿verdad? Con esto, bueno, podemos darnos una idea de lo que hizo el Papa León XIII, pero nos vamos a centrar hoy precisamente en este documento que es Rerum Novarum y la gran aportación que hace a la doctrina social de la Iglesia.
En primera instancia, nos tenemos que fijar en que es la encíclica Rerum Novarum es su aportación o un legado el más trascendental, podemos decir, con el que finalmente el Papa León XIII funda lo que nosotros hoy conocemos como doctrina social de la Iglesia. En la slide que están viendo en su pantalla, vemos que él descubre tres cuestiones que marcan la realidad. La industrialización, es decir, el proceso pasa de ser artesanal en las, nosotros aquí en León le llamamos picas, es decir, en los talleres de casa, a finalmente pasar a constituir fábricas en donde el proceso industrial, aparte de que es más rápido, implica más gente, implica también un proceso que es más rápido para producir y por lo tanto se necesita crear una necesidad en las personas para que el producto se siga realizando y se siga repartiendo, ¿verdad? Pero también en ese contexto, lo único que también se va viendo es una pobreza, ¿sí? Una pobreza en la cual todos aquellos trabajadores que están alrededor de estas fábricas viven en la miseria, ¿sí? Viven en la miseria, viven en medio de una realidad que no es acorde al trabajo que están realizando. Trabajan más, ganan menos. Y al final surge esto que nosotros ya hoy conocemos como la desigualdad, ¿verdad? Una desigualdad que está marcada precisamente en donde los dueños de las fábricas, los dueños de los medios de producción, son los que tienen el gran beneficio, ¿sí? Obtienen los beneficios más grandes, obtienen dinero más fácilmente, y el trabajador es solamente la única manera en la que puede lograr obtener un ingreso extra es con los hijos, ¿verdad? Que venden prácticamente su trabajo para poder sobrevivir, ni siquiera para poder tener una vida digna, solamente para sobrevivir. Ante esto, la Iglesia vive este momento histórico, lo vive con una gran incertidumbre, pero no lo deja pasar de lado, y esa es la aportación más importante del Papa León XIII, porque no solamente no se quedó callado ante esa realidad, sino que logró que ante esa realidad la Iglesia se inmiscuyera en una situación en la que aparentemente debería ser ajena, ¿sí? Y por el contrario, logró precisamente que con tres pilares fundamentales se hiciera algo contra aquello que estaba pasando, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tres pilares fundamentales? El primero de ellos es precisamente la dignidad del trabajador. Esta es lo que les decía, la explotación obrera, el socialismo, el liberal, la secularización, ¿verdad? Miren, lo primero que se basa, o los pilares en los que se basa, es en la dignidad del trabajador. El Papa, en su encíclica, afirma que el trabajo no solamente no es una mercancía, sino que el obrero tiene que tener derechos que sean innegables y que no se, podemos decir así, que no se le nieguen absolutamente a nadie, incluyendo la parte del salario justo. ¿Esto qué hace? Bueno, pues le permite vivir con decencia en medio de un mundo en donde había una desigualdad, donde ni siquiera se tenía para vivir de una manera estable, podemos decirlo así. El segundo pilar que presenta la encíclica es el derecho a la asociación. Él defiende la creación de sindicatos, tanto católicos como mixtos, para que los trabajadores pudieran defender sus intereses ante el capital. Y el tercero es la función subsidiaria del Estado. ¿Por qué? Porque él rechazó tanto el colectivismo socialista, que eliminaba precisamente la propiedad privada, así como también el individualismo liberal, que dejaba a los pobres a su suerte. ¿Y esto qué provoca? Bueno, propuso que el Estado sí debe de intervenir, y eso es algo que nosotros hoy también tenemos que buscar siempre, que el Estado debe intervenir, sobre todo cuando es necesario proteger el bien común, ¿sí? Cuando podemos decir de cierta manera, nosotros pensamos y vivimos en un mundo en donde el Estado a veces se considera así como el que está ajeno solamente
nos ve como hormiguitas a nosotros, ¿verdad? Que estamos trabajando y que estamos viviendo una situación de control, podemos decir desde afuera, pero ellos no, el Estado no interviene, no. El Estado tiene que intervenir para garantizar el bien común. Sí, eso es bien importante y eso el Papa lo dice de una manera clara y lo dice de tal forma que nos invita precisamente a vivir esta situación, ¿verdad? El Papa León XIII no solo modernizó las estructuras del pensamiento católico, sino que sacó a la iglesia de los templos para llevarla a las fábricas y a los campos de batalla ideológicos. Su visión permitió que la fe cristiana fuera percibida nuevamente como una fuerza relevante y propositiva ante los dramas de la humanidad. Ante esto, el Papa utiliza argumentos muy específicos, ¿verdad? Para criticar tanto el socialismo como el liberalismo. Para el Papa León XIII, el socialismo y el liberalismo eran respuestas incompletas y peligrosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos decir de cierta manera, por ejemplo, al hablar de la crítica al socialismo, él considera que es una solución falsa, ¿sí? Porque es un remedio peor que la enfermedad, de hecho así lo marca. Y sus argumentos principales, ¿cuáles son? Pues es primero el ataque a la propiedad privada. Para el Papa, la propiedad privada es un derecho natural, ¿sí? Y argumentaba que el hombre trabajaba precisamente para poseer algo propio. Y quitarle ese derecho era robarle el fruto de su esfuerzo y con la esperanza a lo mejor de mejorar la vida de la familia, pero al final no se lograba eso, ¿sí? Eh, ¿Esto qué también provocaba? Pues la lucha de clases, ¿verdad? El Papa rechaza la idea de que las clases sociales son enemigas por naturaleza y afirmó que el capital y el trabajo se necesitan mutuamente. Ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. Y también critica la idea del Estado omnipotente, ¿sí? En este base del Estado socialista. ¿Por qué? Porque critica el socialismo porque intenta sustituir la providencia de los padres por la del Estado, donde invade la esfera sagrada de la familia que es anterior al Estado. Entonces, esto marca precisamente unas ideas bastante claras de lo que el documento habla sobre el socialismo y cómo afectaba a la realidad de la familia, ¿verdad? Esto también no lo deja solamente al socialismo, sino que también critica el liberalismo o esta economía, el capitalismo voraz de ese momento, ¿verdad? Él dice que aunque el Papa defendía la idea de la propiedad privada, pero también fue muy duro con el liberalismo económico, ¿verdad? El capitalismo salvaje, como les decía, de esa época. Lo primero que le critica es la codicia voraz con la que estaba haciendo el capitalismo, ¿sí? ¿Por qué? Denuncia que el liberalismo había dejado a los obreros totalmente indefensos y solos ante la inhumanidad de los amos. ¿Quiénes eran los amos? Pues los dueños de los recursos, ¿verdad? De las empresas, de las fábricas. Y critico la falta de los límites morales en la búsqueda de beneficios. Cuando no hay una ética, cuando no hay una moralidad, no hay límites en el comportamiento humano y por lo tanto viene como que ese deseo de que los poderosos son los que tienen el control sobre nosotros, sobre los demás, y por lo tanto ellos tienen el derecho a hacer con nosotros lo que queramos. Eso no es cierto. Lo otro que marca también como crítica es que el trabajo no es una mercancía, porque aquí, por ejemplo, él argumentó contra la idea liberal de que el salario se fija por la oferta y la demanda, ¿sí? Para el Papa debe de existir una justicia natural por encima del contrato. Entonces, el salario debe ser suficiente para que el obrero viva con sobriedad y mantenga su familia, ¿sí? Y finalmente, la otra crítica que hace es la del Estado gendarme. Condena la idea de que el Estado no debe intervenir en la economía. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la obligación de proteger a los más débiles, ya que los ricos tienen sus propios medios para defenderse. Y yo creo que cuando nosotros entendemos esta parte, es cuando descubrimos la importancia de este documento, porque a veces pensamos o muchas veces se le acusa a la iglesia de que siempre está con el poderoso, que está con el rico, con el que posee, con el que le puede ayudar y basta. No. Yo creo que desde aquí se sientan las bases
de lo que hoy nosotros consideramos como la opción preferencial por los pobres. Es decir, la opción de la iglesia de preferir siempre al más desvalido, al que menos puede y sobre todo ayudarlo en este sentido, ¿verdad? ¿Y cuál es la propuesta que hace en este documento el Papa León XIII? Él en lugar de considerar o hacer de irse por un bando, por el capitalismo o por el socialismo, él propone la síntesis, ¿sí? Que está basada en la caridad de la justicia. Lo primero es que él habla de una justicia distributiva. Los ricos tienen derecho de propiedad, pero también la obligación de moral de compartir lo que les sobra, ¿sí? Recordemos que aquí es donde surge también ese principio, ¿verdad? De que si bien se tiene derecho a la propiedad privada, pero siempre es en vistas al servicio, ¿sí? En un determinado momento, lo que yo poseo tiene que ayudar también a que los demás puedan superarse y vivir de una manera digna. También la propuesta media va precisamente en la intervención del Estado. El Estado debe legislar para garantizar el descanso dominical. Eh, Esta es la parte espiritual del documento, ¿verdad? El Papa le pide a los empresarios que busquen precisamente darles el descanso dominical para que puedan asistir a la iglesia y también limitar la jornada laboral, porque no había un límite, ¿sí? Los obreros trabajaban horas y horas y horas y pues no había simplemente era un cambio de turnos y basta, ¿no? Algo que hoy vivimos, ¿no? Con estos trabajos en turnos, ¿verdad? Gente que trabaja de 7 de la mañana a 3 de la tarde, la gente que entra a las 3 de la tarde sale a las 11 de la noche, la gente que entra a las 11 de la noche y sale a las 6 de la mañana. Empresas que nunca paran, nunca paran. Entonces, y que en consecuencia también el trabajador hoy es explotado a partir también de esa situación, ¿verdad? Y algo que también el Papa implicaba y que quería mucho dejar hincapié es que era prohibir el trabajo infantil. ¿Sí? Para él era importantísimo que se evitara caer en esta cuestión del trabajo infantil. Entonces, como aquí ya lo vemos, eh, en la Rerum Novarum nace la doctrina social de la Iglesia y que es una respuesta cristiana a la injusticia social. ¿Cuáles son los principios centrales de Rerum Novarum? Pues ya lo veíamos, ¿verdad? Dignidad del trabajo, del trabajador, un salario justo y el derecho a la sucesión y el Estado al servicio del bien común. Es justo lo que acabamos de ver. Critica al socialismo y al liberalismo, ¿verdad? Y la propuesta cristiana, la vía media, la justicia social y la solidaridad, la responsabilidad de Estado y la organización obrera. Este es un punto que también es bien importante. ¿Por qué? Porque el Papa no impide, o podemos decir así, da certeza moral de que crear sindicatos es algo que es justo, ¿sí? Y también invita a que las asociaciones cristianas sean una herramienta para protección y formación, ¿sí? Yo creo que cuando nosotros entendemos que la iglesia siempre procuró el bien del trabajador, lo hizo precisamente a partir, digámoslo de esta manera, de no legalizar, porque pues no podemos hablar de una legalización, pero sí podemos hablar de una moralidad de la creación de sindicatos y de asociaciones, ¿verdad? Nosotros en México lo tenemos muy claro a través de hay una asociación que se llama Obreros Guadalupanos, obreros católicos que tienen esa misión de, en medio de las fábricas, con su vida cristiana, con su acercarse a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, hacer que Cristo entre a las fábricas. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Y bueno, con esto podemos dar una pequeña, o damos una pequeña introducción a lo que el documento en general nos habla. Ahora, para nosotros, yo creo que cuando hablamos de la vigencia en América Latina de un documento tan importante como el Rerum Novarum, lo vemos precisamente a partir de estos principios que aquí remarco en este slide. Primero, ¿por qué hay una vigencia en América Latina? Porque tenemos una desigualdad estructural. Es decir, yo creo que todos recordamos en ese documento del Papa Juan Pablo II, donde él aseguraba que había estructuras que estaban
corrompidas de facto, o sea, eran estructuras de pecado. Entonces, hoy no solamente vivimos en medio de estructuras de pecado, sino que también vivimos en una estructura que está totalmente desigual. Pobres que cada vez son más pobres, ricos, muy ricos, que cada vez son más ricos y que poseen todo el capital. ¿Qué otra cosa tienen en este momento que es muy importante para aquí América Latina? Pues es la pobreza y la exclusión, ¿verdad? Eh, Cada vez en América Latina vivimos más este proceso de pobreza y que evita precisamente que los hombres y mujeres puedan alcanzar un nivel de vida que sea justo, un nivel de vida que sea digno, ¿sí? Hoy yo siempre les digo aquí a mis feligreses que eh, muchos de lo que hoy trabajan están viviendo o están haciendo situaciones en las que en lugar de vivir están sobreviviendo. Y cuando una persona sobrevive, hace lo que sea, ¿sí? Y no hay control, no hay moralidad que le justifique a no hacer algo, ¿sí? O podemos decir, en la sobrevivencia no hay moralidad, ¿sí? Se anula, podemos decir, la moralidad, porque tú haces lo que sea necesario con tal de sobrevivir. Y eso es lo que hoy en nuestros pueblos están viviendo, en nuestras colonias. Le digo, ahorita, por ejemplo, yo estoy en una parroquia que está a las orillas de la ciudad y que esa es su fama. O sea, la fama de aquí de esta colonia es una fama de una colonia de bajo desarrollo, donde hay muy poco interés por el estudio, lo que buscan es trabajar, lo que buscan es salir adelante a través del trabajo, pero también una sociedad en donde hay mucha delincuencia, donde hay mucho narcotráfico, donde a los niños, adolescentes, en cuanto son capaces de utilizar una moto, adelante, es ya, a eso tienen que dedicarse y los agarran, los empiezan a agarrar de sicarios, los empiezan a agarrar de distribuidores, de dealers, que les llaman hoy. Entonces, viene con esta sensación, podemos decir. Y fíjense bien, en el contexto latinoamericano, la brecha entre ricos y pobres es de las más profundas en el mundo, ¿sí? Y eso que nosotros, en nuestro continente latino, bueno, el continente americano en general, desde Canadá hasta la Patagonia, hay grandes recursos naturales. Hay gas natural, hay petróleo, hay bosques, hay selvas, hay agua, este, hay desierto, hay tierras raras, todas esas riquezas nuevas, minerales nuevos que hoy el mundo necesita para hacer esas pilas hipermegacontaminantes de los coches, de los vehículos. Bueno, todas esas tierras raras, todas esas existen en nuestro continente. ¿El problema cuál es? Que está acaparado, que lo tienen acaparado fábricas de los países del norte, del norte desarrollado, como normalmente ya después se le conocerá, y el sur que busca desarrollarse, irse desarrollando con la venta de su propia riqueza natural. Entonces, yo creo que esas son las cuestiones que más marcan o están marcadas ahorita en nuestro continente, ¿verdad? La riqueza que se distribuye de una manera injusta y por lo tanto muchos sectores de la población quedan marginados de sus beneficios. ¿Sí? Por ejemplo, en México, y aquí es donde yo quisiera que nos enfocáramos y viéramos parte también de este documento. Eh, en México hay millones de personas que trabajan en la economía informal, ¿sí? Sin acceso a seguridad social, sin un salario digno ni protección laboral. Gente que lo que vende es lo que gana. Si vende, ganó. Si no vende, no ganó. Vendedores ambulantes, en los jornaleros agrícolas, trabajadoras domésticas, repartidores de plataformas digitales, ¿sí? Que provocan precisamente o que viven gran parte de esta economía que, aparte de informal, es cotidiana, ¿sí? O sea, es de todos los días. Y esto permanece en condiciones de vulnerabilidad. Esta situación recuerda al proletariado industrial que describe Rerum Novarum, trabajadores indispensables para el sistema productivo, pero tratados como piezas prescindibles. Eso es algo bien importante de remarcar. Hoy en día, aunque los trabajadores se les dice que son indispensables, son fáciles de quitar, ¿verdad? Son piezas prescindibles. Hoy está un trabajador, de hecho, parte de la injusticia, por ejemplo, en los trabajos que son ya fijos, es que esa es una amenaza que les hacen. Les dicen, mira, no quieres trabajar, no quieres trabajar por este sueldo, no te preocupes, atrás de ti, aquí está el bonche
de personas que quieren entrar a esta fábrica. Pues, ¿qué hace la persona? Pues, bueno, trata de base y vive la injusticia. ¿Por qué? Porque tiene que cuidar su trabajo. ¿Sí? Un ejemplo muy grave, aquí lo encontramos, ¿verdad? Ya decíamos en nuestro país esta parte, ¿verdad? La economía informal, el trabajo precario, la migración y la dependencia de remesas. México es, podemos, ya lo sabemos, ¿verdad? Desde años y años, México es un país que saca gente para vivir y sobre todo esa gente es la que después manda esas remesas, es decir, el dinero que ganan en aquellos países lo mandan a México y mucho de la economía, mucho del Producto Interno Bruto que se vive en México se hace precisamente a partir de estas remesas. ¿Sí? Y el campo agrícola y esta parte también de la pobreza rural, ¿verdad? Un campo que está olvidado, nosotros lo vimos en meses pasados, donde buscaban de cierta manera todas estas personas crear que hubiera un piso parejo, ¿verdad? Por ejemplo, en el grano de maíz o en las diferentes tipos de cosechas, ¿verdad? Donde se les paga precios de miseria que a veces no alcanzan ni siquiera a sacar lo que invirtieron, ¿sí? Y bueno, y luego después viene esa ley de las aguas, bueno, total que el campo agrícola ahorita, aparte de que está olvidado, está golpeado, y finalmente, ¿esto qué provoca? Que aquellos lugares en donde no había pobreza, porque el campo es muy generoso en nuestro país, el campo alimenta a todos, ¿sí? A aquellos que viven allí y no los deja en esa pobreza, pero sin embargo, hoy sí lo hace. Hoy el campo vive en una pobreza que da tristeza, porque ya no alcanza, ¿verdad? No alcanzan a cosechar, no alcanzan a sembrar lo que tienen o lo que han cosechado y por lo tanto pierden dinero y sin posibilidad de conseguir podemos decirlo así, es economía circular que se necesita para que el campo pueda seguir produciendo. Y por ejemplo, en diversas regiones de América Latina, los jornaleros, el campo agrícola, trabajan largas jornadas con salarios que son y condiciones precarias, mínimas y precarias, que aunque se producen los alimentos que abastecen todos los mercados nacionales e internacionales, las familias de los campesinos viven en esa pobreza, sin un acceso adecuado ni a educación, ni a salud o una vivienda digna. La encíclica del Papa León XIII advierte precisamente que ni la justicia ni la humanidad permiten exigir un trabajo que degrade al hombre y que debilite su cuerpo y su alma. Y esto es lo que están provocando estas nuevas economías que estamos viviendo, ¿verdad? Esta economía del neoliberalismo provoca esto, economía informal, trabajos mal pagados, trabajos que provocan indignidad, ¿sí? Y bueno, tan solo lo podemos ver esto también hoy, ¿no? Eh, por ejemplo, en México la economía informal alcanzó niveles récord. ¿Por qué? Recientemente se consolida como un motor significativo, pero más precario del país. ¿Cuánto aporta, por ejemplo, la economía informal al Producto Interno Bruto? En el 2024, la economía informal representó el 25.4% de ese Producto Interno Bruto, lo que significa que cada 4 pesos producidos en México proviene del sector informal. La fuerza laboral, para el cierre del año 2025, la tasa de informalidad laboral subió al 55.4%, empleando a más de la mitad de los trabajadores del país. El sector informal está marcado por unidades económicas de hogares que operan sin registros legales y que aportan el 14.5% del PIB. Otras modalidades de informalidad son los trabajadores que aunque laboran en empresas formales, no cuentan con seguridad social o prestaciones, aportando el 10.9% restante. Es decir, estos son los que nosotros hoy que llamamos freelancers, que aunque trabajas para una empresa y cumples con un horario, pero todo te lo pagan como hoy le llaman, creo que honorarios, por honorarios, si no mal recuerdo. Entonces, ¿esto qué provoca? Pues eso provoca informalidad, porque aunque trabajo por una empresa, no tengo de seguro social, no estoy cotizando semanas, no puedo tener Infonavit, no puedo tener
una Afore, por ejemplo, para un retiro de por sí, hoy las Afores también están en ese peligro, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros teníamos que quitar, ¿verdad? Teníamos que mejorar y eso es parte precisamente de lo que implica hoy esta encíclica Rerum Novarum. También la migración, pues bueno, su aporte económico para el año 2024 fue de 64.000 millones de dólares, que equivalen al 3.5% del Producto Interno Bruto Nacional. ¿Cuál es el impacto? Pues que en algunas regiones las remesas representan el 20% del ingreso total de estos hogares. Para el año 2025, que es el que acabamos de terminar, se proyecta una ligera disminución en esta dependencia. Sin embargo, seguirá siendo del 3.4% del Producto Interno Bruto, debido al cambio que vive en Estados Unidos en el mercado laboral, ¿verdad? Todas estas leyes antimigrantes, estas situaciones en donde los migrantes tienen que esconderse, donde ya no tienen que trabajar o trabajan nada más unos momentos y después rápido a su hogar. ¿Por qué? Corren el peligro de ser deportados, ¿verdad? Y en el campo agrícola, para dar algunos datos también, la pobreza rural hoy en día es de 15.5 millones de personas, ¿sí? En las zonas rurales, de las cuales 4.7 millones de personas viven en pobreza extrema. ¿Cuál es la brecha de ingreso? Pues bueno, el ingreso promedio per cápita en el campo es de 4.697 pesos, mientras que en las ciudades el ingreso es de 8.516, es decir, más del doble, o casi el doble. Más bien casi el doble, perdón. Entonces, ¿qué provoca? Pues bueno, provoca esa desigualdad, ¿verdad? Y provoca, por ejemplo, un efecto que hoy también nosotros vemos, las personas del campo migrando a la ciudad para trabajar en momentos o en circunstancias en donde lo único que quieren es obtener algo más que les dé que lo que el campo les pudo haber dado. También esto provoca una gran desigualdad étnica y de género. El 90% de la población indígena en el campo enfrenta al menos una carencia social y las mujeres rurales representan o presentan índices de pobreza más altos que sus contrapartes urbanas. Esto que trae también como una crisis productiva, porque el sector enfrenta una triple crisis: la inseguridad por las extorsiones que hay hoy en día, la falta de financiamiento para pequeños productores porque no pueden pagar y los efectos de la sequía, ¿verdad? Entonces, esto es interesante para cada uno de nosotros y entenderlo, ¿verdad? Ahora, yo lo enfoqué también, yo vivo en el estado de Guanajuato y como ustedes saben, en Guanajuato una de las críticas que más se le ha hecho es precisamente el gran desarrollo industrial que tiene, porque de veras nosotros aquí conocemos como el eje industrial, ¿verdad? Que surge desde Celaya, Irapuato, lo que nosotros también hoy conocemos, bueno, Salamanca, con la refinería, el corredor industrial que se une junto con Silao, León y la parte hacia acá adelante que nosotros conocemos como los pueblos del Rincón. Ese es todo el corredor industrial y que conecta prácticamente a lo que nosotros conocemos como la carretera federal 45 y que lleva hasta Querétaro y de allí hacia la Ciudad de México. Y en todos estos es un corredor industrial en donde hay industria zapatera, hay industria de electrónica, hay industria mecánica, hay industria de coches, automotriz. Entonces, lo que no se entiende es por qué hay una tasa de informalidad tan grande. Pues porque precisamente nos centramos tanto en estas fábricas modernas que provocan precisamente esa desigualdad. Son, podemos decir, incluso hay gente, hoy en día hay ingenieros, que es incluso, recordemos que los ingenieros son de las personas que pueden tener un ingreso más grande, pero que en este estado ganan de 12,000 a 14,000 pesos y que es un sueldo bajo para un ingeniero, ¿verdad? Y que en realidad, ¿esto qué provoca? Bueno, provoca la desigualdad que se está viendo, ¿sí? Provoca la violencia que hoy tenemos, porque al final todos se pelean este aspecto, ¿no? Provoca la carencia de agua, provoca que en cierto sentido la gente siga decidiendo irse mejor a Estados Unidos que quedarse en el estado que les provee hasta cierto punto fábricas para que puedan trabajar,
pero cuyo salario no es suficiente. ¿Sí? ¿Cuál es, por ejemplo, la tasa de informalidad en Guanajuato? Al cierre de 2025 era 53.8%. ¿Y cuál es la tendencia? Pues es la decimoquinta más, aunque es la decimoquinta más baja a nivel nacional, pero aumentó un 14%.